Cuando nosotros estamos entrenando, notamos que las piernas están cansadas de muchas series cortas, de 30, de 1 minuto. El cuerpo se acidifica, es decir, se genera una acidez extra dentro del organismo, provocando una pérdida del rendimiento. Y lo que hace el bicarbonato es intentar que ese ácido láctico no nos acidifique de más y provoque una reducción de esta acidez y mejore nuestro rendimiento. Los modos de uso de este nuevo producto, que hasta la fecha no existe, únicamente la única marca que tiene es Maurden, sin problema lo podríamos decir, que sería precarrera, pero en el durante, esto sí que es únicamente y exclusivo de la marca Fanté, la monodosis GLUT5 Buffer. Lamentándolo mucho, no es para todos, porque es un producto muy específico, sobre todo para intensidad alta. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. La verdad que hoy os traigo una información muy interesante sobre uno de los suplementos más utilizados no solo por los deportistas, sino por la evidencia científica, ya que han demostrado en numerosos estudios que tienen una mejora del rendimiento notable, más de un 2-3%, que es lo que normalmente se maneja en la suplementación deportiva, y está dentro de los 5 suplementos por el Comité Olímpico Internacional destacados y que deberían utilizarse si queremos rendir al máximo. Además del bicarbonato estaría la creatina, estaría el nitrato. Entonces, estamos hablando de uno de los suplementos que deberíamos utilizar cualquier deportista que ya quiera dar un paso más, y hoy os traigo mucha información. Vamos a intentar explicar de una manera sencilla cómo deberíamos utilizarlo, qué es el suplemento, o sea, es decir, qué definición tiene, cómo funciona en el organismo, y además muchas otras cosas y curiosidades que hemos tenido cuando hemos ido formulando el nuevo producto, que por cierto, aquí lo tenemos, es un producto que ya está disponible en preventa. A todas las personas que nos siguen en newsletter, muchas gracias a todos, ya habéis tenido la primera newsletter del nuevo producto, justo este lunes, día 11 de marzo, ya en preventa, ya os hemos puesto en vuestras manos muchísima información sobre el bicarbonato de sodio, los modos de uso de este nuevo producto que hasta la fecha no existe, únicamente la única marca que lo tiene es Maurden, sin problema lo podríamos decir, que sería precarrera, pero en el durante, esto sí que es únicamente y exclusivo de la marca Fanté, que es uno de los protocolos que ya se están viendo que hay evidencia científica detrás y que es las líneas de investigación están más orientadas a este protocolo. Antiguamente era el preentrenamiento, como muchos de vosotros si conocéis ya el bicarbonato, pues se utilizaba solo en el preentrenamiento, pero uno de los protocolos que ya se está utilizando también es en el durante, y es por ello que la marca Fanté ha querido destacar por eso, por el nuevo protocolo que hemos sacado, que es la monodosis GLUT5 Buffer con 5 gramos de bicarbonato, que se utilizaría en conjunto con el precarrera, que ya más adelante lo vamos a explicar mucho más detenidamente con estudios y avalado todo como siempre, que os dejaremos pues como siempre por las imágenes, si nos ves en YouTube, por aquí, todas las imágenes y capturas de estudios que hemos utilizado para poder explicaros todo el tema del bicarbonato. Entonces aquí tenéis la monodosis, que sería complementaria con este saco, que os la dejo por aquí, mientras que os vamos a explicar, ya por fin os voy a explicar qué es el bicarbonato, que muchas personas a lo mejor se lo preguntan porque no saben qué es, y luego qué función tiene el organismo y si realmente pues eres un usuario que podría consumir, porque el bicarbonato, lamentándolo mucho, no es para todos. Hay deportistas que pues no hacen o no tienen mesociclos específicos de alta intensidad, realmente pues entrenan por diversión, entrenan por mejorar, pero no tienen esquematizados un entrenamiento pues ya por un entrenador o por ellos mismos, es decir, no hacen entrenamientos de alta intensidad, pues a lo mejor a estos tipos de atletas pues no sería necesario, ¿no? Es decir, también eso hay que decirlo, no hay que ya ir diciendo que es un producto para todos, porque es un producto para todos los deportistas que sí que hagan alta intensidad. Para deportistas que hagan pues un uso cotidiano para la mejora de la salud, pues realmente pues no haría falta, que ahora os explicaremos por qué, porque es un producto muy específico, sobre todo para intensidad alta, ¿vale? Entonces, lo primero, quiero contaros qué es el bicarbonato. Pues el bicarbonato es un anión extracelular que en nuestro cuerpo realmente pues, se va segregando dentro de nuestro organismo para amortiguar el pH dentro de los músculos, intramuscular, ¿vale? Este bicarbonato el cuerpo humano lo crea por él mismo, como por ejemplo cuando nos suplementamos con creatina, que el principal sustrato que aumenta es la fosfocreatina. Nuestro cuerpo la fosfocreatina la genera el propio cuerpo, y lo que hacemos con la creatina es aumentar esos depósitos de fosforocreatina. Entonces,
Con el bicarbonato hacemos lo mismo. El cuerpo humano genera ese bicarbonato dentro del músculo, lo que hace amortiguar esa acidez que genera esa alta intensidad. Entonces, con la suplementación del bicarbonato, ese anión extracelular, es decir, fuera de la célula, que se produce endógenamente en el interior del cuerpo como exógenamente, es decir, nosotros metemos ese bicarbonato por suplementación, es un componente principal del sistema de amortiguación del pH del organismo. Esto quiere decir que el organismo, normalmente en un estado de relax, el bicarbonato que se segrega el cuerpo humano por sí mismo, lo amortigua perfectamente. Pero cuando hacemos entrenamientos de alta intensidad, donde el organismo genera mucha acidez por el ácido láctico y demás, el lactato, que es lo que ya hemos hablado en un Reels ya en Instagram, el cuerpo se acidifica, es decir, se genera una acidez extra dentro del organismo, provocando una pérdida del rendimiento, que es lo que normalmente cuando nosotros estamos entrenando notamos que las piernas están cansadas de muchas series cortas, de 30, de 1 minuto, de 5 minutos. Es decir, esa fatiga se genera es por la acidez dentro del músculo. Entonces, esta amortiguación del bicarbonato, consumido exógenamente por el exterior, junto con el que se genera en el interior del organismo, amortigua esta acidez y genera, obviamente, una mejora del rendimiento. ¿Por qué? Porque basificamos el medio y aumentamos así el número de series y el tiempo en las series. Esto es más o menos, a grosso modo, lo que sería el bicarbonato, ¿vale? Es decir, el músculo puede producir, cuando hacemos ejercicio, esos iones de hidrógeno, esos iones de hidrógeno generan una acidez en la sangre y una acidez en el músculo, provocando así alteraciones metabólicas y en última instancia puede contribuir obviamente a la fatiga. ¿Por qué? Porque el organismo se acidifica, no es posible volver a usar el lactato, porque hay un momento obviamente por encima del umbral donde la producción de lactato y la reducción del lactato, es decir, de nuevo metiéndonos en sustratos energéticos un poquito más complicado, podríamos utilizar ese lactato durante el ejercicio, porque es otro de los sustratos que podemos utilizar, además del carbohidrato. Pues cuando hacemos series por encima del umbral, la tasa de uso de ese lactato que vamos generando no es tan alta, por lo tanto, la tasa de generación de lactato es mayor, en alta intensidad, no podemos de nuevo utilizar ese lactato porque en el cuerpo humano no da más, y lo que hace el bicarbonato es intentar que ese ácido láctico no nos acidifique de más y provoque una reducción de esta acidez y mejore nuestro rendimiento, ¿vale? El bicarbonato realmente, el bicarbonato extracelular ingerido normalmente a nivel exógeno, es decir, a nivel por medios externos, como pueden ser la suplementación del buffer o bicarbonato en sí solo, facilita la eliminación de estos iones de hidrógeno que estábamos hablando antes, ¿no? Favorece la capacidad de amortiguar en el organismo esas altas tasas de acidez. ¿Por qué? Porque hay unas elevadas tasas de la demanda energética por vía glucolítica anaeróbica. ¿Esto qué quiere decir? Que es entrenamientos de alta intensidad donde el cuerpo humano no puede obtener suficiente oxígeno, es decir, la obtención de esos sustratos energéticos es casi sin nada de oxígeno, por eso se dice anaeróbica, es decir, sin oxígeno, pero por vía glucolítica, es decir, por vía donde el sustrato principal es el carbohidrato. Entonces, en estos tipos de entrenamiento, de sprints, entrenamientos de series por encima de los 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, sería recomendable el uso de este bicarbonato. Ahora hablaremos del por qué no solo se usa en entrenamientos de series cortas, como pueden ser un entrenamiento en pista o un entrenamiento en montaña en subidas cortas o un entrenamiento de natación corto, sino también se ha visto que en deportes de resistencia el bicarbonato es uno de los suplementos que se debería utilizar. ¿Por qué? Porque en deportes de resistencia, aunque las pulsaciones sean bajas, en la mayoría del tiempo hay momentos puntuales en competición que hay sprints, hay momentos de mejorar la posición con el rival de adelante, es decir, hay momentos donde las vías de energía son principalmente vía glucolítica anaeróbica, es decir, donde no hay oxígeno, pero se usa carbohidratos, y esos picos de intensidad lo que nos hacen es aumentar la acidez del organismo. Y con el consumo del bicarbonato, aunque sean
muchas horas de entrenamiento, esos picos de intensidad amortigua el pH del músculo, ¿vale? Hay numerosos estudios que han demostrado todo lo que he comentado a nivel pues endógeno, a nivel extracelular. Todo esto podría aumentar de forma segura y aguda, sobre todo el consumo de bicarbonato aguda, tras la ingestión alrededor de unos 0,2, que ahora hablaremos las cantidades más centradas en un apartado del podcast más centrado a cómo se debe utilizar, pero normalmente se ha visto que el consumo de unos 0,2 gramos por kilo de peso, esto quiere decir pues unos 20-18 gramos de bicarbonato en una persona que pese 70 kilos, es decir 0,2, simplemente multiplicáis vuestro peso por 0,2 y os da la cantidad más o menos recomendada del bicarbonato. Pero ahora en un apartado posterior os vamos a explicar de qué manera deberíais utilizarlo y por qué hemos hecho este producto en una escalera de modo de uso. Esto quiere decir que va desde la persona que pesa 50 kilos hasta la persona que pesa más de 90 kilos y de una manera progresiva, porque el bicarbonato, eso sí, a diferencia de otros suplementos, nos puede sentar un poco mal a nivel estomacal, porque ahora os explicaremos por qué, a nivel del intestino, a nivel de la osmolaridad que genera esa alta carga de sodio. Entonces os vamos a explicar de una manera fácil y sencilla los modos de uso que hemos aplicado en este producto nuevo, en el buffer, para que no tengáis ningún problema. Pues por aquí os dejo en la pantalla los numerosos estudios que hemos sacado, por ejemplo, todo el tema de las cantidades que deberíamos utilizar, está pues el estudio de Michel, el estudio de Jason, todo por aquí está puesto en pantalla para que podáis echar, cualquier persona curiosa, pues echar un vistazo a los estudios, que todo lo que hemos comentado anteriormente del qué es el bicarbonato que esté avalado, ¿vale? Por otro lado, se ha demostrado que esta acidez es lo que se llama la alcalosis sanguínea, indicada por un aumento de la concentración del bicarbonato y del pH en sangre, es beneficiosa para el rendimiento deportivo. Esto quiere decir que la alcalosis sanguínea derivada de un consumo del bicarbonato hace que mejore nuestro rendimiento. Es decir, se basifica lo que es el medio intramuscular del músculo y de la sangre con el consumo del bicarbonato y reduce esa acidez y provoca una mejora del rendimiento. El bicarbonato de sodio puede provocar así un aumento no solo del bicarbonato del músculo, sino un aumento del bicarbonato circulante dentro de la sangre, y se ha demostrado de forma independiente que mejora la capacidad del ejercicio, es decir, la capacidad de poder asimilar más series y durante más tiempo, y además en sí de reducir la fatiga en diversas circunstancias, no desde una persona que va a hacer series de 30 segundos hasta una persona que va a hacer series de 10 segundos, de 10 minutos. Sí que es verdad que hay ciencia detrás y estudios diversos que demuestran que esto no es así. Es decir, hay un grosso de estudios de más de 200 recopilados en un metaanálisis, diferentes metaanálisis que vamos a hablar después de ello, de cómo funciona el pH de nuestro organismo cuando hacemos ejercicio y esa acidez. En esta parte vamos a poner muchos estudios de estos metaanálisis que han recopilado muchísimos estudios que sí que avalan el uso del bicarbonato, pero como en todo, a nivel de estudios científicos, pues existen estudios que avalan lo contrario. En este caso sí que existen, pero existen de una manera que avalan de que hay factores que varían, eso, o sea, hay factores que hacen que este bicarbonato, la actividad de este bicarbonato sea afectada por X motivos y no sea tan beneficioso. El primero de ellos es los cambios absolutos del bicarbonato, es decir, las cantidades. Hay estudios que no avalan el bicarbonato porque la cantidad de bicarbonato consumida es muy bajita o muy alta. Por lo que hablábamos antes, entre 0,2 y 0,3 gramos por kilo de peso sería como la cantidad recomendada que avalan los estudios actuales. Pero hay estudios que dicen que el bicarbonato no funciona porque las cantidades usadas en estos estudios van por debajo de 0,2 o van por encima de 0,4, porque no hay una cantidad que cuanto más es mejor, sino hay cantidad más o menos establecida entre el 0,2 y el 0,3 gramo por kilo de peso. El segundo factor es el tiempo. Hay estudios que no avalan el bicarbonato porque el uso del bicarbonato se ha hecho a escasos 30 minutos para el ejercicio. En este caso, los modos de uso que vamos a explicar antes se recomiendan alrededor de empieza a hacer el efecto desde 1 hora a 3 horas. Esto quiere decir que el consumo se tendría que hacer en torno a 1 hora y media a 3 horas, dependiendo la capacidad de asimilación de este bicarbonato. Por eso hay estudios que no avalan el bicarbonato por el factor del tiempo restante al ejercicio. El tercer punto que diga es el ejercicio. El ejercicio, depende del ejercicio, obviamente vas a obtener unas mejoras o
menos mejoras. Es decir, no es lo mismo un entrenamiento de 30 segundos, un minuto, que un entrenamiento de 1 hora a alta intensidad. Donde nos va a mejorar el bicarbonato el rendimiento va a ser en series entre 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, hasta 10 minutos, incluso se ha visto algún estudio hasta 20, es decir, un FTP o un incremental, ¿no? Es decir, en estas franjas sí que se habría una mejora de rendimiento, pero en estos estudios que no avalan el bicarbonato es que lo estudian de una manera de que el consumo de bicarbonato en una franja horaria de unos 30 minutos antes del ejercicio y encima en series por debajo de 30 segundos, pues ahí no haría efecto, pero es donde hay un pico o se alcanza el pico máximo de bicarbonato, como pasa en la cafeína a los 50 minutos, pues en este caso tendríamos que consumirlo como 2-3 horas antes, el pico alto se mantendría muy ágido en torno pues a las 2-3 horas del consumo. Por eso es importante lo que hablábamos antes, el tiempo de espera al ejercicio, el tipo de ejercicio, es decir, series por debajo de 30 segundos, pues realmente no habría efecto, pero por encima sí. Y luego el estado del entrenamiento, no es lo mismo una persona que no entrene nada a una persona que entrene mucho, 10 horas, 8 horas semanales. Entonces ahí se ha visto que personas sedentarias pues no tendrían ningún beneficio porque el cuerpo no es capaz de afrontar esa amortiguación, pero personas ya muy activas y con un recorrido a nivel de entrenamiento, es decir, en torno a 4, 5, 6 horas semanales de entrenamiento, sí que habría un beneficio en el rendimiento. Y luego, quinto punto y importante que vamos a repasar al final del podcast, por eso quiero que os quedéis, son los efectos secundarios que podríamos tener con un consumo del bicarbonato muy alto. Que eso es una de las razones que seguramente habréis venido al podcast para saber si os van a generar problemas estomacales, ¿vale? Así que es muy importante que repasemos este punto porque quiero desmentir cosas que realmente se han dicho del bicarbonato que no es así y que hay ciencia detrás que demuestra que si se pauta bien el tiempo, la duración, la cantidad, cómo se toma, si con carbohidratos o sin carbohidratos. Luego, el protocolo a usar, porque hay diferentes protocolos de diferentes líneas de investigación. ¿Cuál es el mejor? Todo esto hace que el uso del bicarbonato sea seguro o no sea seguro. Por eso es importante que os quedéis a los efectos agudos que tiene el consumo de una manera errónea del bicarbonato y por qué deberíais usar el método que nosotros os explicamos, porque es el que realmente está avalado por la ciencia. Siguiente punto importante, el papel del pH del bicarbonato. El papel del pH del bicarbonato, es decir, el pH en sí en el organismo, es muy importante cuando hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el tejido muscular, el intramuscular, se va moviendo, se va ejercitando, se va contrayendo y se va relajando, es decir, nuestros músculos, los principales serían las piernas en el caso de corredores, de ciclistas, pero en caso de nadadores sería el tren superior. Todos ellos tienen tejido intramuscular, tejido que se va contrayendo y se va relajando. Estos tejidos lo que necesitan son sustratos energéticos, lo que hemos hablado de la energía que necesita nuestro cuerpo para poder moverse. En este caso serían los carbohidratos, las grasas y las proteínas, de una manera mayoritaria en unos y mayoritaria en otros, dependiendo obviamente de la intensidad. En intensidades altas, que es lo que hemos venido a hacer, el principal sustrato energético en lo que es el trío de sustratos que realmente utilizamos es el carbohidrato, el principal sustrato energético en estas intensidades. Por eso hablábamos antes de que la vía principal, vía de obtención de energía principal cuando hacemos estas altas intensidades es la vía glucolítica. Esto quiere decir que es la vía que se usa principalmente el carbohidrato. Y luego encima anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Hay veces que si hacemos series por 5 minutos o por 10 minutos, obviamente va a ser glucolítica aeróbica, pero en este caso también se podría utilizar el bicarbonato para mejorar ese rendimiento. Entonces, el papel del pH... Realmente el objetivo de esta amortiguación, es mantener la producción de energía constante, es decir, la contracción y la relajación del músculo, generar el trabajo específico que requiere nuestro organismo para poder hacer el ejercicio que estamos haciendo, en este caso nadar, en el caso de ir por la montaña corriendo, correr, es decir, está estrechamente relacionada con el rendimiento y en una variedad de deportes, lo que hablábamos antes, no solo en ciclismo, no solo en montaña, sino en multitud de ejercicios que supongan intensidades por encima del umbral, por encima de lo que es el V2+, ¿vale? La mayor tasa al 100% del consumo de oxígeno y en manera también por encima a 105% de la máxima potencia posible que podemos generar, es decir, anaeróbica, por encima ya del umbral, pues ya estamos hablando que también se podría mejorar este pH con el consumo del bicarbonato. Es decir, la tasa
tasa alta de renovación de este ATP, es decir, esas moléculas que nos dan energía del músculo esquelético, se observa que durante el ejercicio de alta intensidad se acidifica el medio y con el consumo del bicarbonato hacemos que esa producción de esos iones de hidrógeno que genera esa acidez, el bicarbonato amortigua eso, lleva esa acidosis por debajo del umbral, haciendo así también que no hay una pérdida del rendimiento. Por aquí os dejo este estudio, que es lo que hemos comentado antes, la explicación de por qué el bicarbonato es una amortiguación del pH, que hace que reduzcamos esa acidez del medio y mejoremos esa tasa de contracción y relajación del músculo, ¿vale? Por aquí os lo dejo del científico Mark Hargreaves, ¿vale? Por otro lado, esto se debe que esta acidez que genera, esa acidez metabólica genera cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, está caracterizada o categorizada por una mayor producción de iones que puede disminuir la generación del sustrato energético, en este caso el carbohidrato, a través de estas vías que hablábamos antes, las vías glucolíticas, porque la actividad principal que tiene estas vías glucolíticas es darnos energía. ¿Y cómo nos dan energía? Pues a través de unas enzimas. Estas enzimas son, imaginaros, moleculitas pequeñas, que es, pues para toda la gente que quiera saberlo, es la glucógeno-fosforilasa y la fosfofructocinasa, ¿vale? Estas dos enzimitas van utilizando, esas dos moléculas van cogiendo esos carbohidratos por vía glucolítica y nos va generando ATP, la molécula principal de energía de nuestras mitocondrias. Entonces, esta obtención de energía se hace en un medio estable de pH. Si nosotros aumentamos la intensidad, este pH se acidifica. Si nosotros no somos capaces de amortiguar esa acidez, explotamos, lo que llamamos de no puedo más, tengo el lactato hasta arriba. Pues con el bicarbonato, este lactato lo asimilaríamos mejor, la tasa de renovación del lactato mejoraría, además de que la acidez bajaría en la sangre y en los músculos y el bicarbonato tendría un punto álgico por encima de esas 2-3 horas, mejorando eso sí, el rendimiento del deportista. Por aquí te dejo el estudio de Sharon, en el que comenta todo esto que hemos comentado. El cuerpo tiene varios sistemas endógenos para controlar la homeostasis del pH, es decir, este equilibrio del cuerpo humano que siempre dice, el cuerpo humano está estable y lo que hace el ejercicio es hacerlo, entre comillas, inestable por unos momentos concretos durante el ejercicio, que esto lo que hace es mejorar nuestro cuerpo, mejorar nuestra salud, porque obviamente esta homeostasis que siempre está en continua línea del cuerpo humano, cuando hacemos ejercicio, esa homeostasis, ese equilibrio, hay una pérdida de ese equilibrio y hay unos agentes que siempre están en el organismo que hacen que volvamos a tener ese equilibrio que teníamos antes. Entonces, el bicarbonato es uno de ellos, además de diferentes moléculas, y que hace que durante la actividad intensa de por encima del umbral, el flujo de estos iones de hidrógeno, que está mediado principalmente por los transportadores de lactato, que es lo que generan nuestros músculos, se una esos iones de hidrógeno a ese bicarbonato, genere ese ácido carbónico, un ácido débil, y este ácido débil en el sistema de amortiguación global genere una bajada de la acidez y mejora así, obviamente, el rendimiento, porque volvemos, entre comillas, a esa homeostasis, ese equilibrio en el organismo, haciendo que hagamos más series durante más tiempo, y todo esto recopilado en el estudio de Karsten en 2024, donde nos explica todo esto, ¿no? El sistema de amortiguación del cuerpo humano y por qué deberíamos consumir este bicarbonato y por qué o cómo funciona lo que es la unión de estos iones de hidrógeno con el bicarbonato y genera este ácido débil que provoca obviamente la reducción de la acidez. Sin embargo, este sistema global de amortiguación en el cuerpo humano puede verse afectado rápidamente, muy rápidamente, por la acumulación de mucho más iones de hidrógeno. Es decir, esto no quiere decir que aunque tú tomes bicarbonato de sodio vas a hacer miles de series. Hay un momento, particularmente cuando hacemos muchísimas series de alta intensidad, va a llegar un momento que la tasa de obtención del bicarbonato de esos iones de hidrógeno llega un momento donde se pause, no pueda dar más abasto y obviamente el bicarbonato no te va a hacer que seas obviamente la leche, entre comillas, no vas a ser Dios entrenando, porque va a llegar un momento que, como pasa en el ácido láctico, no vas a poder equiparar o igualar la tasa de renovación y va a haber un momento donde se acumule demasiados iones de hidrógeno y obviamente explotes. Pero bueno, el bicarbonato de sodio lo que te hace es retrasar la fatiga, mejorar obviamente la asimilación de ese ejercicio intenso y también, por otro lado, la recuperación, que eso no se hablaba mucho, y el bicarbonato
con la capacidad amortiguadora que tiene, nos mejora la recuperación. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se asimila mucho mejor con el bicarbonato las series que estábamos haciendo. Imaginaros 10 series de 30 segundos. Si nosotros, imaginaros un deportista, se llama Pedro, hace series de 10 segundos, de 30 segundos, un minuto, al máximo, ¿vale? Alta intensidad, glucólisis anaeróbica, sin oxígeno, a tope. Va a llegar este deportista sin consumo de bicarbonato mucho peor a la recuperación que, imaginaros, Luis, otro deportista que hace las mismas series con bicarbonato de sodio. Va a llegar mucho mejor a la recuperación Luis porque la amortiguación de esa acidez de estas series va a amortiguarla mucho mejor, haciendo que la fatiga sea mucho más baja que Pedro. ¿Por qué? Porque obviamente con el consumo del bicarbonato lo que hace es mejorar la asimilación de este ejercicio y obviamente Luis va a llegar a una recuperación mucho más rápida y mucho más efectiva con el consumo de este bicarbonato, ¿vale? Otro de los puntos principales que quería tocar es la función del bicarbonato. Ya os he explicado que principalmente lo que hace es reducir la acidez del organismo y aumentar obviamente la concentración de los músculos, del músculo esquelético, aumentando obviamente el flujo de iones desde el interior del músculo al exterior y la obtención de esos iones por parte del bicarbonato y la reducción de esta acidez por el equilibrio de ácido-base del músculo durante el ejercicio. Y se ha estudiado ampliamente la capacidad de que el aumento de este bicarbonato circundante, es decir, el externo que estamos tomando, mejora la capacidad y el rendimiento del ejercicio, y es ampliamente reconocido que el amortiguador extracelular más eficaz, porque hay varios más, es el bicarbonato de sodio, con numerosas revisiones sistemáticas, narrativas y metaanálisis que demuestran la eficacia de este suplemento, que por aquí os dejo, lo tengo yo en pantalla aquí en el ordenador, pero por aquí os dejo en pantalla en YouTube para toda la gente que quiere echarle un vistazo, pues de diferentes estudios, metaanálisis recopilando pues hasta más de 160 estudios, donde pues demuestra que el bicarbonato hay un aumento del rendimiento. Por lo tanto, el consumo del bicarbonato sí que sería recomendable para personas que tengan la capacidad de consumirlo, que no tengan problemas gastrointestinales. También, punto y aparte, en este caso, antes de hablar de lo que es mejorar, cómo mejorar el rendimiento del ejercicio y demás, quiero decir que el bicarbonato de sodio también tiene unas pequeños problemas que digamos en diferentes personas, sobre todo hipertensas y demás, que esto lo recopilamos todo a la hora de cuando vosotros entráis en la web y vais a comprarlo. Hay un punto ahí apartado y destacado donde no se debería utilizar normalmente una persona sana sí que podría utilizarlo, pero hay diferentes puntos donde hay personas que no deberían utilizarlo, y os lo hemos dejado todo en la web explicado para que cualquier problema, cualquier duda que tengáis, pues lo tengáis bien explicado en la descripción del producto, ¿vale? Entonces, ¿mejora el rendimiento realmente el bicarbonato? Pues ya hemos hablado de cómo funciona, ya hemos hablado más o menos de cómo funciona el organismo cuando hacemos ejercicio y con el consumo del bicarbonato, pero quiero recopilar los puntos principales antes de entrar en cómo utilizarlo y cuánto necesito y cuándo debo utilizarlo, ¿vale? Que es una de las 3 preguntas que más nos se han hecho del bicarbonato, y yo como deportista también las he tenido cuando no era nutricionista, ¿vale? Por aquí os dejo un metaanálisis, el que hablábamos antes, de los 158 estudios recopilados, donde muestran que el bicarbonato, la suplementación con bicarbonato, conduce a mejoras beneficiosas para el rendimiento deportivo. La duración del ejercicio es un factor muy importante a destacar para que realmente se vea que el uso del bicarbonato mejora el rendimiento, es decir, por debajo de 30 segundos realmente no sería beneficioso, pero por encima de 30 segundos la serie sí que sería beneficioso, es decir, ejercicio de alta intensidad por encima del umbral en series de pues una contrarreloj de ciclismo, series de 5 minutos en ciclismo, de carrera continua, pero con series de 30 segundos, 1 minuto y medio, 2 minutos. Ahí sí que sería el efectivo el consumo de bicarbonato, que se repitieran esas series para que esa fatiga se retrasase y mejoraría así nuestro rendimiento. Es decir, estos momentos de mayor intensidad son vitales para que el rendimiento del bicarbonato sí que haga efecto. Si hacemos entrenamientos de baja intensidad donde no hay series, pues no haría falta el consumo de este bicarbonato. Por eso es un producto muy particular y muy específico de momentos puntuales de la temporada donde realmente nos va a beneficiar este suplemento. Hay momentos donde no lo vamos a requerir porque no hacemos alta intensidad. Entonces,
cuánto necesito y cuándo debo utilizarlo. Es decir, porque no siempre se debe utilizar como de uso diario. Por ejemplo, nuestro glicogen se debe utilizar el recuperador para cuando hacemos ejercicio intenso, alta intensidad. Entonces, en este caso el buffer no es para todo el mundo ni para todo tipo de entrenamientos, que también os vamos a dejar en pantalla cuando entremos en qué tipo de entrenamientos hay que utilizarlo, el tipo de entrenamiento que nos ha hecho otra de las cofundadoras de la marca, que es licenciada en la actividad física y el deporte. Nos ha dejado varios tipos de entrenamiento para que podáis utilizarlos, y si tenéis cualquier duda pues lo podéis comentar en nuestras redes sociales o incluso abajo en comentarios de YouTube o en Spotify o en iVoox. Entonces, ¿cuánto necesito y cuándo debo utilizarlo? Pues el bicarbonato de sodio se ingiere en relación con la masa corporal. Por eso en nuestro producto, el buffer, por detrás, si le dais la vuelta, si lo tenéis en vuestra mano, podéis ver que hemos hecho una escala de peso corporal, como pueden ser obviamente nuestro recuperador glicogen, que funciona de la igual manera en los modos de uso. En este caso, la ciencia demuestra, que por aquí os dejo el estudio, donde es un estudio randomizado, controlado y demás, de doble ciego, donde demuestra que el consumo del bicarbonato va por la masa corporal. Por lo tanto, nosotros no podríamos haber hecho un buffer si no fuera por kilo de peso. Sería inviable, porque si no generaremos muchos problemas gastrointestinales. Por eso os hemos dejado por aquí, tenéis en pantalla, que son los dos tipos de modos de uso, las dos tablas que hemos utilizado, que son principiantes, atletas que nunca han utilizado el carbonato o que únicamente lo han utilizado durante 2-3 semanas. Pues tenéis unas cantidades muy diferentes a personas que ya han consumido el bicarbonato durante más de 3 semanas, y ahí sí que tienen otros modos de uso. Y dentro de estas dos tablas pues va dependiendo el peso corporal, desde personas que pesen menos de 50 kilos, entre 60-70, 70-80, 80-90, más de 90 kilos. Es decir, una persona que pese, imaginaros, 70 kilos, necesitaría en esos 0,2 gramos por kilo de peso de bicarbonato, necesitaría unos 18 o 21 gramos de bicarbonato. Esto es mucho polvo, y la ciencia demuestra que el bicarbonato en sí solo, con agua, genera más problemas gastrointestinales que con el consumo de carbohidratos. Por eso en el buffer, como podéis ver en la tabla nutricional, cada 100 gramos de producto tiene 15 de bicarbonato, gramos, y carbohidratos 80 gramos. Esto quiere decir que estos 80 gramos, si nos vamos a la tabla de los modos de uso, que los pondremos por aquí por si queréis echarle un vistazo, para 100 gramos, que serían como unos 70-80 kilos, más o menos, casi, estaríamos hablando, en la parte principiante, estaríamos hablando de que estaríamos consumiendo en torno a 1 gramo por kilo de peso de carbohidratos, ¿vale? Este gramo por kilo de peso de carbohidratos, en estudios más recientes, de hace ya 2-3 años, que os lo dejo por aquí el estudio de Luana Farias, nos demuestra que el consumo de carbohidratos en torno a 1 o 1,5 gramos por kilo de peso junto a este bicarbonato mejora los efectos secundarios, es decir, reduce esos efectos secundarios por debajo de la mitad de probabilidades si se consume con carbohidratos. Por eso en el buffer no solo es el bicarbonato de sodio encapsulado o el bicarbonato de sodio en pastillas o el bicarbonato en polvo solo, sino que el consumo de maltodextrina fructosa en ratio 1:1, es decir, en este caso lo hemos hecho 1:1 porque como vamos a consumirlo 3 horas antes, no es necesario que haya un ratio 1:0,8 o 2:1, por eso, como la ciencia avala que se debería consumir carbohidratos, lo que hemos hecho es hacerlo en un ratio que sea por igual equitativo el carbohidrato simple y el carbohidrato complejo. Por eso tenemos maltodextrina y fructosa en las mismas cantidades, y el bicarbonato de sodio, dependiendo del peso corporal, pues tendremos unas cantidades u otras, siempre manteniendo ese 0,2 gramos por kilo de peso, en este caso en personas avanzadas, entre 0,02 y 0,03, y para personas principiantes que no han utilizado el bicarbonato estaremos rozando esos 0,2, pero nunca llegando, sobre todo para que no nos genere problemas gastrointestinales. Por aquí os dejamos una tabla donde os hemos explicado cómo se usa preentrenamiento y durante el entrenamiento, que ahora quiero explicaros la diferencia que tiene pues el uso del bicarbonato no solo pre, sino también durante, ¿vale? Es otra de las cosas que nos diferencian al resto de marcas que se han utilizado o que han usado el bicarbonato de sodio como suplemento, que aquí tenéis la monodosis. Ahora os explicaremos pues qué beneficios extra tiene este protocolo. Y antes de entrar en lo que es beneficios extras, dejando y acabando lo que es cómo se debería utilizar, la tabla que os hemos puesto en imagen es una tabla donde os explicamos en la guía de
cómo usar el buffer de Fantech, que lo tenéis en las guías, en el contenido, en la web, contenido, después guías, bajáis, creo que la cuarta o quinta guía está el protocolo de cómo se debe utilizar el buffer, pues ahí os explicamos en esta imagen cómo se debe utilizar precarrera o preentrenamiento con el saco buffer, ¿vale? Por aquí, por kilos de peso, 2-3 horas antes, con el consumo de agua y con el consumo de un desayuno extra. ¿Por qué? Porque el producto buffer, el saco, el preentrenamiento, llegamos siempre a 0,2 gramos por kilo de peso de bicarbonato y 1 gramo de carbohidratos por kilogramo de peso. Esto quiere decir que para una persona de 70 gramos, de 70 kilos que diga, va a tener 70 gramos de carbohidratos y como en torno a unos 15-20 gramos de bicarbonato, ¿vale? Por eso cada 100 gramos tiene 15 de bicarbonato y 80-75 gramos de carbohidratos. Por eso siempre vamos a ir en la línea de evidencia científica, pero si somos estrictos tendríamos que consumir 1,5 gramos por kilo de peso con el consumo de este bicarbonato para mejorar esos efectos secundarios y que se reduzcan, ¿no? Entonces, ese 0,5 restante os lo explicamos en pantalla con el consumo de 2 tostadas con mermelada. Por eso os pongo ese ejemplo en la imagen de la guía de cómo usarlo para poder llegar a ese 1,5, ¿vale? Habrán preguntas de si puedo utilizar otro tipo de desayuno porque no me gusta la mermelada o no me gusta el pan. Pues sí, lo único que tendríais que ver es que si pesáis 70 kilos o lo que peséis, tenéis que multiplicar vuestra masa corporal por 0,5 y más o menos calcular pues cómo sería un desayuno por pues, vuestros gustos, ¿no? Es decir, dependiendo del gusto que tengáis, pues más o menos igualar esos 0,5. Nosotros hemos puesto el ejemplo de las tostadas con mermelada porque es un desayuno fácil y muy rápido de hacer, pero podríamos utilizarlo con la avena, con leche, pero bueno, yo os aconsejaría principalmente, de las cosas más básicas, es que con el consumo del buffer consumáis un poco de comida sólida, en este caso tostadas con mermelada porque nos dan ese 0,5 gramos por kilo de peso y el buffer pre-entrenamiento, ¿vale? 2-3 horas antes, por eso ahí lo explicamos. Antes de entrar en el durante el entrenamiento, que esto es lo novedoso, el tipo de entrenamiento que yo os aconsejaría que utilicéis el producto serían en entrenamientos por encima del umbral, lo que hemos hablado antes. Entonces, nuestra cofundadora de la marca y licenciada en la actividad física del deporte y experta en fisiología del deportista, Alicia, nos ha confeccionado 2 ejemplos de entrenamientos que los dejo por pantalla de pues no solo atletas que practican ciclismo, sino que practiquen carrera a pie, en montaña o carrera en asfalto. Aquí tenéis 2 ejemplos. En el primer ejemplo de ciclismo, pues estamos hablando de un entrenamiento largo, pero con series en torno a 10 minutos, incluso 20 minutos. También podríamos hacer entrenamientos de 5 minutos de series, de 3 minutos de series, repetidas veces, de 5 veces a 10 veces, ¿vale? Y de carrera a pie, pues aquí tenemos un ejemplo de series de 1 kilómetro al 80-90% de nuestra intensidad, con el tiempo mismo de recuperación más o menos de lo que hayamos tardado y obviamente pues un entrenamiento alrededor de unos 50 una hora y sobre todo que sean por encima del umbral. En este caso hemos puesto porcentajes de la frecuencia cardíaca, pero si vosotros utilizáis vatios tendríais que calcular obviamente vuestro umbral y por encima del umbral toda serie que hagamos en esa franja del 80, 90, 100% de nuestra capacidad aeróbica, pues obviamente ahí sí que habría una mejora del rendimiento. Otro de los puntos a destacar es la ciencia que hay detrás de nuestro producto. Ya hemos enseñado multitud de estudios en pantalla y todo lo que hemos estado hablando obviamente está referenciado y nuestro crack Nacho de nuestro equipo de marketing y edición de vídeos nos habrá puesto en pantalla todos los estudios. Pero hay más, no solo hay eso, sino pongo por aquí otro, un metaanálisis también publicado en 2011, donde nos avala pues que existen pruebas convincentes sobre el uso del bicarbonato por parte de atletas no solo de running, sino de ciclismo, sino multitud de deportes como remo, carreras de media distancia, natación, donde el consumo del bicarbonato mejora el rendimiento, además de que el protocolo que toda la vida se estaba utilizando en multitud de estudios del 0,2 gramos por kilo de peso, precarrera, 3 horas antes, el efecto agudo que digamos que siempre se ha dicho es el que obviamente es el protocolo más utilizado y con mayor grado de evidencia científica, pero hasta hace unos muy pocos años, otro de los estudios que os lo dejo por aquí en pantalla, avalan que hay diferentes protocolos, tanto no de forma aguda, sino protocolos de manera sostenida que hacen que mejore así nuestro nivel de bicarbonato en sangre circulante por el organismo. Esto quiere decir que si el bicarbonato lo mantenemos durante más tiempo, no solo el punto más álgido a las 3 horas, sino durante dosis repetidas durante el entrenamiento,
hacen que mejoren nuestro rendimiento mucho más y durante más tiempo. Y esto quiere decir que el protocolo nuevo que Fanté ha puesto en marcha con este nuevo producto es el uso de bicarbonato durante el ejercicio, que esto hasta la fecha no estaba hecho, no estaba en funcionamiento en ninguna marca de nutrición deportiva, y en este caso Fanté ha puesto todos sus esfuerzos en enseñar a todo tipo de deportistas que quieran mejorar su rendimiento en alta intensidad utilizar este tipo de monodosis. Es decir, estamos hablando de que no solo estamos consumiendo el bicarbonato preentrenamiento con el saco, sino que estamos utilizando el bicarbonato 5 gramos, que demuestra la ciencia, más o menos, que es la cantidad óptima, por cada hora. Es decir, en este sobre estaríamos consumiendo 45 gramos de carbohidratos en ratio 1,08, en este caso sí 1,08, porque este ratio obviamente es el que manejamos en toda la gama de Fanté, porque es el ratio que tiene mayor grosso de evidencia científica. En cambio, el bicarbonato, en este caso estamos utilizando 0,2 por gramos de kilo de peso, en este caso estamos utilizando 5 gramos, que sería la dosis de una manera, de un protocolo repetido a lo largo del tiempo, haciendo que ese nivel de bicarbonato en el organismo se mantenga. Es lo que más o menos, para que nos entendamos todos, si ya veníamos hablando de la cafeína, del rellenado de la cafeína, de que la cafeína no solo se toma en un efecto agudo en un momento concreto, sino que se puede ir repitiendo la dosis con una cantidad de 1,5 miligramos, de 1,5 a 3 miligramos por kilo de peso y demás cada hora y media, cada 2 horas, pues esto más o menos sería lo mismo. Es un protocolo que es de la más actual evidencia científica, que hace que cada hora consumamos una dosis de 5 gramos de bicarbonato. En este caso hemos puesto 45 gramos de carbohidratos para que todas las personas, no solo de trail, sino de ciclismo, es decir, con envases de 500 mililitros, envases de 750, envases de 900, mantengan siempre una concentración máxima del 9%, es decir, siempre mantenemos, como dice la evidencia científica, una concentración de lo más baja posible para que la asimilemos bien. Entonces, con esta dosis repetida de forma no solo aguda, sino repetida durante el ejercicio, haga que nuestra mejora del rendimiento sea más efectiva, porque es más duradera, y hacemos que nuestras series y nuestra intensidad podamos asimilar ese efecto mucho mejor que si solo se consumiera preentrenamiento. Es por ello que nuestro protocolo es obviamente totalmente novedoso, nadie hasta la fecha lo ha hecho, y obviamente mantenemos siempre lo que demuestra la ciencia. En el caso de que cambie porque hay diferentes protocolos que si me da tiempo lo comentaré, porque hay muchos protocolos de una semana entera del consumo de bicarbonato, pero realmente el protocolo que más se ha utilizado es el precarrera, a forma aguda, 3 horas antes, y el protocolo que ahora se está viendo más utilizado y que tiene mayor grosor de evidencia científica y está abriendo una línea de investigación muy, muy favorecedora para este caso en el bicarbonato, es el uso de dosis repetidas durante el ejercicio, en este caso la monodosis buffer que hemos sacado con 45 gramos de carbohidratos. Aunque todavía, obviamente, queda mucho por estudiar, ya sí que se está viendo mejoras del rendimiento por encima del 2% respecto al protocolo anterior, ¿vale? Que es el estudio que os hemos dejado anteriormente. Y por último, ya quiero enfatizar en los posibles efectos secundarios que puede generar el uso de bicarbonato. Y ya por último pasaríamos a las preguntas y acabaríamos lo que es el podcast del bicarbonato, que para mí era uno de los podcasts que quería explicaros de una manera mucho más concisa, una manera más cercana, que poniéndolo todo en una descripción, que obviamente hay muchas cosas y muchas dudas que tengáis, ¿vale? Que obviamente si tenéis dudas nos las dejáis en comentarios y gustosamente lo contestaremos. Posibles efectos secundarios del bicarbonato. Pues el principal efecto secundario del bicarbonato es normalmente está asociado a una suplementación de una manera errónea, es decir, un consumo abusivo del bicarbonato sin usarse, un consumo muy cercano a la hora de entrenar. Todos estos efectos secundarios provienen de un malestar gastrointestinal que nos genera estos efectos secundarios, haciendo que tengamos diarrea, que tengamos síntomas como náuseas, como vómitos, y estos efectos secundarios se trata, obviamente, de un serio problema práctico, porque el deportista, si está suplementándose para una mejora de rendimiento, pero realmente le está generando efectos secundarios, pues no hay una mejora ni de la amortiguación ni una mejora del rendimiento, sino es todo lo contrario. Por eso, una investigación muy reciente estudió sistemáticamente una serie de protocolos, muchos protocolos, no solo el preentrenamiento de forma aguda, sino de forma crónica, y vieron que el protocolo donde los efectos secundarios se reducían a la mitad eran con el consumo de carbohidratos. Lo que hablábamos antes de que el producto se ha formulado de tal manera que
esos efectos secundarios se reduzcan a la mitad, es por eso que nosotros con el producto lo hemos formulado de tal manera que tengan carbohidratos en ese gramo y medio por kilo de peso, esos modos de uso que se tengan que hacer 3 horas antes del ejercicio, la forma repetida que sean 5 gramos y que obviamente no sobresaturemos el sistema de amortiguación. Y en este estudio obviamente se avala que el protocolo más efectivo sería de forma aguda y el resto de protocolos pues nos generarían mucho más problemas gastrointestinales, ¿vale? Es por ello que el protocolo obviamente que hemos puesto en FanteBuffer sigue rigurosamente la ciencia, las cantidades de bicarbonato, las cantidades de carbohidratos, y en el caso de ellos que os generen problemas gastrointestinales, una de las recomendaciones que yo os haría es el consumo del agua, ¿vale? Es decir, si nosotros, está estipulado, imaginaros, ¿vale? Para principiantes, atletas que han probado el bicarbonato por debajo de 3 semanas, en los modos de uso del producto pone, para 60-70 kilos, consumir 2,5 scoops y consumir 450 mililitros de agua. En el caso que vosotros no lo toleréis o os genere algo de diarrea, intentar duplicar la cantidad de agua. Esto quiere decir que cuando nosotros duplicamos la cantidad de agua con el mismo consumo de bicarbonato, cuando esto llega al intestino, nos genera una mejor sensación a nivel de intestinal, gastrointestinal, ¿vale? El organismo lo que hace es no tener una osmolaridad tan alta, genera menos problemas intestinales. Por eso yo os recomendaría que incluso haciendo una dosis muy bajita en la tabla de principiantes de los modos de uso del producto, pero os genere problemas gastrointestinales, busquéis siempre aumentar la cantidad de agua, porque si vamos aumentando la cantidad de agua, lo que hace nuestro organismo es asimilarlo muchísimo mejor que si la cantidad de agua sea bajita, ¿vale? Siempre hemos sido cautos en los modos de uso y lo hemos aumentado un poquito más de agua de lo que normalmente se pone en la ciencia. ¿Por qué? Para evitar esos problemas, incluso más las pruebas de los efectos secundarios del bicarbonato, ¿vale? Entonces te recomendamos, si no sabes utilizar el bicarbonato, que vayáis a los modos de uso en la descripción del producto y en el envase, para que vayáis rigurosamente a las cantidades que debéis tomar, y por tanto obviamente va a haber una probabilidad de efecto secundario muchísimo más baja si lo consumís con una dosis que realmente no está calculada, ¿vale? Otra de las preguntas antes de cerrar y entrar en dudas y en el test de antidoping de si realmente si es un producto que puede dar positivo en un test de antidoping, es de la pregunta que muchos seguramente nos vais a hacer de si se debe consumir sodio extra con el uso del FanteBuffer, con el uso del bicarbonato. Pues el bicarbonato de sodio contiene alrededor de unos 273 miligramos de sodio por cada gramo de bicarbonato de sodio, por lo que no haría falta el consumo de sodio extra. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio ya lo contiene, y si nosotros consumimos más sodio, lo que nos va a hacer es deshidratarnos. Por eso es importante que cuando consumamos el FanteBuffer con el objetivo de amortiguar esa acidez de nuestro organismo y mejorar así nuestro rendimiento, si nosotros consumimos un extra de sodio y no consumimos un extra de agua, nos va a hacer que nos deshidratemos y no mejore nuestro rendimiento. Por eso es importante que cuando usemos el FanteBuffer hay que tener en cuenta que con una monodosis por hora no se necesitaría el consumo de sodio, pero sí de carbohidratos. Si nosotros estamos en un entrenamiento de 3 horas y nuestro consumo por hora de carbohidratos va por encima de 45 por hora, obviamente deberemos consumir el gel Lite de nuestra marca de 30 gramos, que llevaríamos a unos 75 por hora. Por eso es importante que el sodio ya lo tendríamos cubierto, pero la cantidad de carbohidratos, si nosotros consumimos más de 45 por hora, que es lo que contiene la monodosis, deberemos suplementarlo aparte con geles. Y ya, antes de entrar y acabar en lo que son las dudas, es el test de antidoping, si realmente es un suplemento que está avalado por si no se puede utilizar, si se puede utilizar en carreras, si te va a dar positivo y demás. En la guía que tenemos en la web de FanteBuffer os explicamos que sí que se podría utilizar, porque no es un suplemento prohibido, no está dentro de los suplementos que no se deberían utilizar. Lo único que hay que tener en cuenta es que con el uso del bicarbonato el pH urinario se ve afectado, y para pruebas antidoping post competición sí que se podría haber alterado. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de que si vamos a hacer una prueba competitiva y obviamente nos van a hacer a lo mejor un test de antidoping posterior a la carrera, entonces hay que tener en cuenta y decirle al árbitro que obviamente has consumido el carbonato, va a haber problemas en el pH urinario, pero esto al pasadas unos cuantos, depende desde cuántas horas hayas utilizado el bicarbonato, se va a volver a estar estable y no vas a tener ningún problema a nivel de test antidoping. Realmente, de hecho, es uno de los suplementos que se utilizan en el alto rendimiento y no hay ningún problema, y ya se sabe que es por eso, pero bueno, igualmente hay que tenerlo en cuenta
cuenta a la hora de competir, que el pH urinario va a modificarse y obviamente pueden haber alteraciones en este test antidoping por el uso del bicarbonato. Y para acabar, las dudas que las tengo por aquí ya abiertas, de hecho de hoy, justo de un chico que ha recibido ya en preventa el producto, donde me comenta: mira, oye Luis, he recibido ya el producto Buffer, así me resuelvas unas dudas. Yo tengo que tomarme una dosis según mi peso en la cantidad de agua que pone un par de horas antes del entrenamiento, ¿no? Si es así, para una carrera es lo mismo. O no, pero tengo que comer también esas 2 horas antes. Pues ya la respuesta la hemos hecho. En los modos de uso de este producto del saco, que es el preentrenamiento, deberíamos consumir esas 2 tostadas con mermelada, es decir, un desayuno aparte, junto a esa bebida de carbohidratos y bicarbonato, es decir, con esa bebida del Fante Buffer, unido a un desayuno previo de 2 tostadas de mermelada, llegaríamos a ese 1,5 gramos de carbohidratos por kilo de peso, y luego, por otro lado, el tiempo al ejercicio, en este caso serían 3 a 2 horas antes, ¿vale? Luego, y diferencia entrenamiento y competición es lo mismo, ¿vale? Podríamos utilizarlo tanto en competición como en entrenamiento. Otra de las dudas que tiene, dice: durante el entrenamiento o carrera, una monodosis en 500 mililitros o 750 a la hora. Pues lo hemos hablado antes, se podría utilizar tanto para 500 como para 750, por eso lo hemos formulado con 45 gramos de carbohidratos, para que se pueda utilizar en ambos formatos. Y luego, si usáis formatos de 250, que es posible que lo utilicéis, pues lo único que tenéis que hacer es dividir en 2 soflas de 250 una monodosis. Eso sí, en la hora de correr deberíais tomar 2 soflas de 250 para llegar a esos 5 gramos de bicarbonato por hora. Otra de las dudas que tiene, dice: y una duda que tengo más, durante una carrera, por ejemplo, como un sprint trail, en este caso es porque es trail runner, que voy 1 hora y media, 1 hora o 1 hora y media a 175, 180 de pulso medio, ¿iría bien o solo me haría efecto en el momento determinado de los 15 minutos, por ejemplo? Y luego nada. Pues el bicarbonato de sodio llega a su punto álgido a las 3 horas, por eso yo os recomendaría pues consumirlo 2 horas y media previo a la carrera, porque a la media hora más o menos de empezar la carrera tendríamos el bicarbonato en el punto más alto y podríamos obtener el mayor beneficio de este producto. En este caso, con el protocolo Fante Buffer, el nuevo producto que ha salido a la venta en la marca, con la monodosis conjunta y a la unión del protocolo del saco, podríamos tener una monodosis en esa hora de carrera y tener esos 45 gramos de carbohidratos y mantener este bicarbonato lo más alto posible. Por eso es importante que en carreras de 1 hora, hora y media podáis utilizar este bicarbonato, pero eso sí, importante entrenarlo antes, ya que puede que en alta intensidad durante mucho tiempo te pueda generar algo de problemas gastrointestinales. Y por último dice: y luego si la carrera es larga, como por ejemplo un maratón de montaña, que voy a ir a unas pulsaciones más bajas durante 4 o 5 horas, no sería necesario, ¿no? Nos comenta que no cree que sea necesario. Pues hay estudios que avalan que en competiciones de 5 horas, en este caso hay más estudios en el Tour de Francia, pero bueno, se podría extrapolar a un maratón de montaña, se ha observado que en ejercicios de 5 horas, 4 horas, normalmente nosotros vamos a intensidades muchísimo más bajas que nuestro umbral, pero hay picos donde nuestro organismo va a la glucólisis anaeróbica, ¿vale? Entonces esa vía glucolítica anaeróbica, donde el principal beneficiario es el consumo del bicarbonato, porque reduce esa acidez en estas tasas de lactato. Entonces estos picos durante esas 5 horas sí que podría verse beneficiado, en este caso este trail runner, con el uso del bicarbonato precarrera. ¿Por qué? Porque si vamos consumiendo también bicarbonato durante la carrera, estamos hablando de 45 gramos de carbohidratos y 5 gramos de bicarbonato por hora, en un maratón de 5 horas estamos manteniendo el bicarbonato durante toda la carrera y en estos picos de intensidad siempre va a reducirse nuestra fatiga si estamos consumiendo bicarbonato. En el caso de que no, estos picos obviamente nos va a generar una fatiga extra que con el consumo del bicarbonato podríamos reducirla y obviamente mejorar el rendimiento. Entonces sí que te aconsejaría el consumo del bicarbonato incluso también en carreras de de larga duración, pero obviamente va a haber picos que hablábamos antes, para coger al primero, para coger al segundo, para coger el ya delante tuya, para un momento que vayamos a subir un repecho. Todo esto son momentos donde la vía principal es la glucolítica anaeróbica y obviamente el bicarbonato en este punto pues sí que generaría un efecto beneficioso.
Pues ya hemos acabado. Cualquier duda que tengáis en YouTube, nos podéis dejar cualquier duda sobre el bicarbonato, también en Instagram, en redes sociales, en cualquier duda que tengáis de nutrición. Siempre voy a ser yo el que os responda, obviamente, del equipo, al ser nutricionista y uno de los cofundadores de la marca. Y otra de las cosas que hago también por Fante es eso, resolver cualquier duda de nutrición que tengáis. Así que lo podéis dejar en YouTube, nos lo podéis dejar en redes sociales y en cualquier plataforma de audio y vídeo. Muchas gracias por escucharnos, esperemos que os guste el nuevo producto Buffer, que ya lo tenéis disponible para toda la gente en preventa a partir de este lunes anterior, y para toda la gente que nos esté escuchando ya ha salido el producto, pues ya lo tenéis en la web oficial de Fante, fanteoficial.com, donde tenéis el producto ya en la categoría hidratación Buffer. Ahí tenéis el producto, tanto el protocolo que va el saco 6 monodosis, y por aquí la caja donde vais a tener el protocolo completo con el protocolo bien explicado en un QR. O la persona que obviamente ya tenga saco y quiera probar la monodosis puede obviamente comprar la monodosis y sin ningún problema pues combinar estos dos productos, que para mí son uno de los dos productos que ya junto al glicogen serían de los dos productos a destacar de la marca, que todavía nadie en el mercado actual tiene. Es decir, los modos de uso del glicogen hasta la fecha no se han hecho por kilogramo de peso corporal, que eso es obvio cuando recuperamos, no recupera de igual manera una persona que pesa 50 a que pesa 90, y obviamente con el glicogen sí que ya por fin damos solución a esto. Y luego con el Buffer damos solución a que es el nuevo el protocolo más actualizado de la evidencia científica, que demuestra que genera un mejor rendimiento al protocolo que se venía haciendo de solo precarrera. Con el Fante Buffer en saco y Fante Buffer en monodosis mejoraríamos así nuestro rendimiento casi un 2% hasta la fecha. Así que nada, si cualquier duda nos dejáis en YouTube, en todas las plataformas de audio, y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.